En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y hermanos, hemos terminado una semana más en este itinerario de la Cuaresma, y hoy el evangelista Lucas nos presenta dos maneras de presentarnos delante de Dios, dos maneras de estar ante la presencia del Señor. La primera, caracterizada por el fariseo, al cual nos parecemos muchos, es una manera de confiar en nosotros mismos, de considerarnos justos y de criticar a los demás, de compararse con los demás, de señalar a los demás. La segunda es una posición mucho más humilde, que paradójicamente es la que asume el publicano. Un pecador público es el que asume esta actitud. Confía en la misericordia, reconoce que ha fallado. Mis hermanos, el fariseo caracteriza a estas personas que van a la iglesia, que rezan con mucha frecuencia, que llevan una vida medianamente ordenada, que tratan de cumplir la ley de Dios, pero sin embargo, a pesar de esto, se consideran superiores a los demás por esa conducta. Mi hermana, mi hermano, si tú hoy te comportas bien, si llevas una vida acorde con la voluntad de Dios, sí, agradécele a Dios que te ha concedido la gracia de ser así, pero jamás te atrevas a señalar al otro, porque tú no sabes cuál es el proceso que Dios está llevando a la vida de esta persona. Tú no reconoces cuál es la obra que Dios está realizando en este hermano tuyo, que aunque lleve una conducta un poco pecaminosa según tu criterio, puede estar siendo objeto de la misericordia y de la bondad del Señor. Y puede ser que a pesar de sus faltas, de sus errores, esta persona se esté presentando delante de Dios con un corazón humilde, tal vez más humilde que el tuyo. Pero si tú estás del otro lado, de la otra orilla de la situación, y sientes que te abruma el peso de tus culpas, no te desanimes. Vete, preséntate delante de ese Dios de misericordia y de bondad y de compasión, y dile también: Señor, he pecado contra ti. Aquí estoy, Señor, ten compasión de este pecador, ten misericordia de mí. Y vas a ver cómo Dios no se deja ganar en bondad. Y cuando tú te presentas delante de Dios con arrepentimiento sincero, con un deseo profundo de cambiar, con un propósito de llevar una vida mejor, con una contrición de corazón, entonces te vas a dar cuenta de que hace mucho rato la misericordia de Dios está esperando por ti.
Y es la lógica que lleva el Salmo 50, cuando dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad. No por las cosas buenas que yo he hecho, sino por la bondad de Dios. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Es decir, yo reconozco que he fallado, pero reconozco que más grande que mi pecado es la compasión del Señor. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Entonces, con esta actitud humilde, podemos dar el segundo paso en nuestro camino de reflexión. Y es que hoy la primera lectura tomada del libro del profeta Oseas nos presenta dos aptitudes fundamentales. La primera, volver a Dios, y la segunda, conocer al Señor. Volver al Señor porque Él nos curará. Y cuando volvemos al Señor porque Él nos curará, estamos reconociendo que estamos heridos. Porque Él nos vendará y estamos reconociendo que nuestras heridas están tan abiertas que al exponerlas se pueden infectar. Y no hablo aquí de heridas físicas, hablo aquí de heridas espirituales y emocionales. El Señor nos volverá a la vida. Significa que cuando nosotros pecamos, nos alejamos del camino que Dios ha trazado para nosotros, del propósito de nuestra vida. Pero Dios, cuando nos acercamos a Él con una actitud humilde, con una actitud sencilla, entonces nos devuelve a ese camino y nos vuelve a enrutar por la senda que Él ha trazado, por la senda que nos conviene, por el camino de la verdad, que es el camino de la vida. Y nos hará surgir. A veces el pecado nos apoca, el pecado nos pone por debajo de las circunstancias y entonces pasamos desapercibidos porque la gracia de Dios parece abandonarnos. Pero no, mis hermanos, no nos ha abandonado la gracia de Dios. Nosotros hemos optado por la oscuridad y por eso nadie nos ve. Pero cuando nosotros nos acercamos a la luz de Dios, entonces Él nos hace surgir. Una vez más, no para que nos sintamos mejor que los demás, sino para que reconozcamos que Dios es grande. Y por eso el segundo verbo es conocer al Señor. Y al conocer al Señor nos damos cuenta que Él quiere misericordia y no sacrificios, que Él quiere ser compasivo con nosotros y no que nosotros le presentemos una supuesta lista de méritos. Y el tercer elemento de nuestra reflexión es justamente la justificación. Un paréntesis aquí para decir que en la palabra de Dios, en la Biblia, hablar de justo es equivalente a hablar de santo. Por lo tanto, hablar de justicia equivale a santidad. Y hablar de justificación equivale a santificación. Por lo tanto, cuando el evangelista Lucas nos dice que el uno bajó justificado mientras que el otro no, significa nada más y nada menos que una actitud humilde y sencilla delante de Dios empieza a santificar la vida de quien lleva a cabo esta actitud, más allá de sus faltas y sus pecados. Porque la justificación o la santidad, si se quiere, no nos viene por el mérito de nuestras acciones, sino por la gracia de Dios que nos envuelve y que nos cobija para que nosotros enderezcamos el camino de la vida y caminemos según la voluntad del Señor. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo que muchas veces hemos pecado, que muchas veces nos hemos equivocado. Por favor, Señor, devuélvenos a tu senda, cura nuestras heridas, perdona nuestros pecados, haznos justos delante de tus ojos y que tu gracia nos acompañe hoy y siempre. Amén.